Buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, Muy profe. bien, hombre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo les terminó de ir? Profe, Bien, profe. bien, pues aquí vamos, no entendía como mucho, pero siempre encontré como 3 personas que hacen, no el mantenimiento como tal, no, pero sí hacen reparaciones, pero muy básicas, como por decir, un calibrar como la llama, como cambiarle como una perillita, como que se dañó el regulador, vuelve y se lo conecta, pero no como en sí el mantenimiento, que es lo que nosotros ofrecemos. Ok, pero bueno, igual eso también se te convierte en una competencia, ¿verdad? Se convierte en una competencia ahí indirecta. Sí, claro, ellos igual hacen en los arreglos, pues incluso acá como si se mantiene pues como abastecimiento de mercancía, incluso vienen acá por repuestos a veces. Ok, listo. Bueno, muchachos, no, la idea es que sigan pues avanzando en el proceso, ¿verdad? De pronto ahí ya con más tiempito en el transcurso de esta semana, sigamos como organizando todo lo relacionado con la estructura. Ya les voy a compartir la estructura y les voy a explicar, ¿verdad? Cómo va a quedar, ¿sí? Cómo va a quedar todo lo relacionado con la parte del orden del proyecto, ¿verdad? Ese proyecto que ustedes están realizando. Entonces, en este caso les voy a compartir acá una estructura de lo que ya nosotros tenemos o llevamos avanzado o estamos trabajando. Igual yo también se la comparto ahorita precisamente para que ustedes la tomen o la tengan como referencia, ¿sí? Entonces, esta es la estructura final, ¿verdad? La estructura final de cómo va a quedar el orden, ¿sí? Cómo va a ser el orden del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces tenemos un ítem 1, ¿verdad? Que son como los datos generales, nombre del proyecto, entonces cómo se llama ese proyecto, y ya nosotros pues le tenemos desde el árbol de problema, ya nosotros definimos la idea, la cobertura y localización, o sea, primero la cobertura es cuáles son, o sea, cuáles sería todo el tema del mercado objetivo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver a quién se va a impactar, ¿verdad? Todo lo que es la cobertura, a quién se va a impactar. Y la localización, ¿dónde creen ustedes que va a quedar ubicado? ¿Sí? ¿Dónde va a quedar ubicado? Ok, o sea, aquí hablamos de ubicación, ¿sí? El sector y tipo de proyecto, ¿verdad? ¿A qué sector pertenece? Sea al sector servicios, sea al sector comercio, sea al sector agroindustria, sea al sector turismo, y qué tipo de proyecto. Entonces, si tiene unas características sociales, ¿verdad? Si tiene unas características ambientales, si tiene unas características productivas, ¿verdad? O de emprendimiento o de inversión, o si tiene unas características de investigación. Entonces, ahí hablamos del tipo de proyecto, que eso ya nosotros lo tenemos. Entonces, aquí ya cubrimos como esta primera parte, ¿sí? Se cubre esta primera parte de la estructura. Seguimos con el segundo ítem, que es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿verdad? Y problema. Entonces, lo que vamos a hacer acá es una descripción de la situación actual del área de intervención,
O sea, todo el tema de la problemática que nosotros realizamos al inicio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la descripción del problema, que eso pues lo hicimos de cierta manera en la justificación. Entonces ustedes ahí toman esa parte como una parte introductoria y luego colocamos todo lo que tiene que ver con el árbol de problemas. Mire que este el segundo ítem, el 2.2, eh, sería el árbol de problemas. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, el árbol de problema sería todo lo relacionado con el problema central, la temática que es la misma idea, ¿verdad? Idea y el problema central, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el problema central, ¿sí? Posterior a eso, vamos a hacer, después que nosotros coloquemos pues el árbol de problema, hacemos un pequeño análisis de ese árbol de problema. ¿Ya? De pronto, como un resumen relacionado con ese árbol de problemas, lo que hicimos como al inicio, todo lo que tenía que ver como, bueno, si ustedes no realizan o de pronto no tienen algún tipo de contratación o de contacto con el proyecto, ¿qué puede suceder? O sea, un análisis sencillo, ¿sí? Un análisis ahí sencillo. Posterior a eso, la matriz de prioridades, que ya también la tenemos, que es todo lo relacionado con la parte del cuadrito donde nosotros hicimos cuáles eran las actividades prioritarias, ¿verdad? Con cuáles se podía continuar y con cuáles no. Entonces ahí hablamos de una matriz de prioridades. Y luego, pues aquí en todo el tema del diagnóstico, tenemos el modelo Canvas. ¿Verdad? El modelo Canvas, ¿por qué va en el diagnóstico? Porque sencillamente ahí yo identifico quiénes van a ser mis clientes, ¿verdad? O el segmento del mercado. Ahí identifico cómo va a ser esa relación con los clientes, vamos a identificar los recursos claves, vamos a identificar todo lo que tiene que ver con actividades claves, la red de partners, ingresos, todo lo que tiene que ver también con la estructura de costos, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos acá en el modelo Canvas. Luego viene identificación de la población objetivo, que de dónde vamos a sacar esa identificación de la población objetivo, del modelo Canvas, ¿verdad? Del modelo Canvas, aquí en la identificación de la población objetivo, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte del segmento del mercado. ¿Por qué se saca esto acá aparte? Porque la idea es que dentro del diagnóstico como tal del proyecto se tenga mucha claridad quién va a ser, quiénes van a ser los clientes potenciales o quién va a ser el mercado objetivo de este tipo de proceso. ¿Sí? Entonces yo aquí identifico, ¿sí? Entonces lo saco de acá del modelo Canvas, que ya lo tenemos identificado, y lo que hago acá en la identificación de la población objetivo es de pronto argumentar un poco todo lo relacionado con ese tipo de cliente potencial o de mercado objetivo como tal que yo debo de tener o que yo voy a tener, perdón, ¿sí? O que sí también debo de tener para todo lo relacionado con la puesta en marcha del proyecto, ¿sí? Aquí incluimos la introducción y la justificación, ¿sí? Introducimos realizamos acá también la introducción y la justificación en esta segunda parte o en este segundo ítem que es diagnóstico y problema. Luego nos vamos para un ítem 3, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los objetivos del proyecto. Entonces aquí viene el objetivo general, que está directamente relacionado con ¿qué? Con la idea, y vienen los objetivos específicos, y aquí la idea es que ustedes coloquen el árbol de objetivos, ¿verdad? No vamos a colocar todos los objetivos, ojo,
No vamos a colocar todos los objetivos que le salió del árbol de problemas. No, lo que vamos a colocar son los objetivos que ya quedaron estructurados y que tienen una relación directa con el proyecto como tal. ¿Sí? Entonces aquí colocamos esos objetivos, que serían los objetivos específicos. O sea, yo coloco aquí árbol de objetivos, es para hacer la referencia de que los objetivos específicos salieron del árbol de objetivos. ¿Sí? Bueno, posterior a eso, tenemos la planeación estratégica, todo lo que tiene que ver con la misión, visión y valores, que ya la tenemos, ya que ya nosotros realizamos o desarrollamos esa parte de planeación estratégica. Posteriormente a eso, ya viene la viabilidad y plan de sostenibilidad del proyecto. Vamos a iniciar con la ficha técnica, ¿verdad? Que ya ustedes la tienen también o la están trabajando. Entonces, en la ficha técnica, recuerde que aquí qué productos o servicios va a ofrecer, ¿sí? En qué consiste, bueno, etcétera, etcétera. Igual esto yo lo voy a eliminar porque eso era como para referencia, ¿sí? Pero ya nosotros tenemos todo lo relacionado con el formato de la ficha técnica de nuestro producto o servicio que vamos a ofrecer a través de nuestro proyecto. Y aquí tenemos el plan de negocio. Ese plan de negocio lo podemos dejar acá sin ningún problema, ¿verdad? En el ítem 4. Pero como ustedes saben que ese plan de negocio está en Excel, entonces lo podemos agregar o lo podemos poner como un anexo, ¿sí? De pronto lo que sí vamos a colocar acá en el plan de negocio, de pronto si no logramos colocar todo, si vamos a colocar todo lo que tiene que ver con la parte de valor, de producto o servicio, ¿sí? Producto o servicio. Vamos a colocar todo lo relacionado con valor unitario, ¿sí? Valor unitario y valor y precio de venta, ¿sí? Precio de venta. Sí, podemos colocar como esa, y tenemos que colocar proyección de producción mensual, ¿verdad? O sea, prácticamente podemos resumirlo en el cuadrito donde ustedes hacen la proyección de cuántas unidades se van a ofrecer al mes, qué precio van a tener, ¿verdad? Cuánto se va a vender. Entonces, en caso tal de que no puedan colocar el plan de negocio completo en este ítem. Posterior a eso, eh, vamos a realizar todo el tema del proceso como tal, ¿sí? Todo el proceso, vamos a hacer el flujograma de proceso. Ustedes recuerdan que el flujograma de proceso también está en el plan de negocio, pero acá lo vamos a hacer de manera como un poco más puntual, a enunciar cronológicamente las actividades que se van a desarrollar, ¿sí? Entonces, esas actividades que se van a desarrollar, yo las voy a listar. Y la idea es que sea en orden cronológico, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, hacer un proceso de prestación del servicio sin antes haber pasado una propuesta y la aceptación, lógicamente, de esa propuesta. Entonces, la idea es que aquí se enuncie de manera cronológica cada una de las actividades, ¿sí? Cada una de las acciones que nosotros vamos a desarrollar en el proyecto. Vuelvo y le insisto, ¿de dónde las vamos a tomar? Pues el plan de negocio ustedes las enumeraron así de manera general. Ya aquí las van a mencionar, puede ser en una tablita o puede ser así de manera básica, enumerada de manera básica, empezar a enunciarlas precisamente para eh, saber en qué consiste el proceso. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si eso está en plan de negocio, ¿para qué lo vamos a sacar acá? Porque precisamente hay personas que cuando leen los proyectos o dentro de los procesos como tal, cuando se leen los proyectos, cuando se están estructurando los proyectos, en este documento general es que nosotros colocamos como toda la información y ya después nos vamos al final al plan de negocio precisamente para analizar todo lo relacionado
con esa parte de financiera. Judith, tiene la mano levantada, cuéntanos. Profe, espere que ahí me perdí. O sea, ahí en ese cronograma de actividades es cómo vamos a hacer, ¿cómo te explico? Por decir, el proceso de la llegada del cliente, de una cotización, se le cotiza, se le hace la visita, o es el cronograma que hicimos nosotros, el modelo de cronograma que hicimos nosotros. No, 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 no. Este es el paso a paso, el que dijiste al inicio. O ¿Sí? sea, es que El yo paso. hablo con el cliente, llega a mi negocio, me dice que me dice el daño que tiene, yo voy y lo visito, le hago una cotización acerca de lo que necesita, se programa una cita y así. Se presta, exacto, se presta el servicio y después se hace un análisis, qué sé yo, un análisis del servicio prestado. Recuerden que eso lo hicieron en el plan de negocio. En el formato del plan de negocio está, enuncie cronológicamente las actividades que se van a desarrollar, las principales actividades a desarrollar. Porque el cronograma de trabajo es otro, el cronograma es otro, que está más abajo. Dame un segundito y ya lo busco acá y les muestro para que no se me pierda. José, cuéntanos. Profe, no, precisamente a eso iba, que ahí están, o sea, el que nosotros presentamos en el plan de negocios. Por ejemplo, en el caso mío, identificación de las zonas de intervenir, eh, limpieza del terreno, establecimiento de las plantas, eh, mantenimiento de las áreas, de las plantaciones establecidas, Exacto, etcétera, algo así. ¿Cierto que sí? ahí exacto, sí señor. Ok, Vea, bueno, aquí se bueno. los estoy mostrando. Sí, así es, José, muchas gracias. Aquí se los estoy mostrando en el plan de negocio. En el plan de negocio hay una parte que dice enuncia cronológicamente las principales actividades para producir el bien o servicio, flujo de proceso. Entonces ustedes aquí colocaron cómo iban a hacer y cómo iba a ser la ruta para el desarrollo de ese tipo de producto o el desarrollo de esa prestación de servicio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a colocar allá, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo? Profe, entonces yo ahí me equivoqué porque yo lo tengo como pues discusión de las actividades de manera general. Eh, Está pues como ya en el plan. Plate que están haciendo mucha ¿En bulla. cuál? Las tengo como, definirlas como, pues, lo tengo como en sí el proyecto como tal, no los procesos como para prestar el servicio. ¿Me recuerda cuál? ¿Lo tienes ahí a la mano para revisar? Lo tenía pues así, le cambié algunas de las que usted tiene ahí. Pues está definir las estrategias publicitarias, la concertación con los clientes, formalización del servicio, prestación del servicio, seguimiento del proceso y retroalimentación del proceso. O sea, yo lo tengo como de manera interna de cómo yo voy a trabajar con mis colaboradores, no de cómo voy a prestar el servicio de manera externa al cliente. Ok, pero es toda la ruta. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a comprar unos insumos. Vamos a suponer que tú vas a comprar unos insumos a un proveedor. Entonces se sigue la ruta. ¿La ruta cuál es? Qué sé yo, identificar al proveedor. Segundo, solicitar cotizaciones. Tercero, verificar formalización del proveedor o verificar certificaciones del proveedor. Cuarto, realizar el pedido, ¿sí o no? Cinco, verificar la mercancía o verificar los insumos. Y sexto, utilizar los insumos para los procesos productivos que se desarrollan. O sea, es de la actividad principal, ¿verdad? De la actividad principal que se va a desarrollar.
¿sí? Con relación al proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a producir un producto, voy a elaborar, qué sé yo, mermelada. Entonces, ¿cuál es el programa de proceso? Entonces, el programa de proceso sería alistamiento de la materia prima, selección y clasificación de la materia prima, eh, posterior pelado de la fruta, procesado de la fruta, elaboración o mezcla de los ingredientes, cocción, verificar, control de calidad del producto, eh, empaque y comercialización. Sería como esa la ruta del flujo de procesos que tú vas a desarrollar con relación a tu producto o servicio. Sería como eso. ¿Sí? Ah, listo, pues ya me quedó más claro. Ok, listo. Ok, una José, pregunta. cuéntanos. Edwin, sí, cuéntanos. Bueno, yo si quieres le comparto pantalla porque necesito preguntarle algo acerca de esas actividades. Yo tengo un cuadro, lo llamo matriz de desarrollo, que obviamente con toda la orientación que usted nos ha dado me dio las herramientas para hacer como mis actividades, pero cuando yo ya llego a una empresa, o sea, esa es como la manera de trabajar dentro de una empresa. O sea, yo lo tengo aquí como si lo que yo voy a hacer dentro de una empresa. No sé si de pronto Sí, le comparto y usted me ayuda a ver si es algo de lo que claro estamos que sí. hablando. Perfecto. Listo. Entonces, yo tengo acá, estoy estructurando pues mi trabajo, entonces yo tengo acá que lo llamo elaboración del plan de acción de la presentación de resultados. Pero tengo como matriz de desarrollo, entonces dice actividades. Es básico, lo tengo como planteamiento, recopilación, intercambio de conceptos, establecimiento del sistema de medición del trabajo de ejecución, seguimiento de evaluación. O sea, es una introducción, un inicio que consta de recolectar información, hay unas tareas, hay una responsabilidad, hay unos recursos y hay un tiempo estimado. Y al final termina con un seguimiento y una evaluación, la documentación, socializar y auditar. Yo lo tengo básico en una eh, tabla, por decir actividades. El primer planteamiento de preguntas frecuentes en relación al plan de acción. Entonces, tareas, realizar las charlas con los líderes, facilitadores de la empresa y facilitadores. Obviamente hay aquí en un la empresa para la cual se realizan apuntes. El responsable Edwin, los recursos son videos en internet, celular, fragmentos extraídos de documentos de Excel, computador. El tiempo estimado es básicamente casi 15 días, del 15 al 30 del mes. La recopilación de registros referentes al plan de acción. Entonces, las tareas son extraer los diferentes indicadores actuales de disponibilidad y rendimiento y calidad. Obviamente, el responsable Edwin. Los recursos son artículos de Internet, archivos de producción de la actualidad y tiene una fecha. Ya por aquí está el establecimiento, me estoy adelantando un poquito, el establecimiento del sistema de medición del trabajo y la ejecución. Las tareas son distribución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos. Durante la puesta en marcha de la metodología de trabajo, los objetivos, obviamente es todo atrás, toda la información, objetivos, el problema, el alcance. Obviamente el responsable es, los recursos son ¿qué? Un cronograma, un tablero de eficiencias, un computador y un programa de producción. Y así sucesivamente. Termina con un seguimiento que es continuo. ¿Sí? Dice en las tareas, asignación de nuevos roles que permitan enriquecer la experiencia a partir del indicador OE. Y al final hay una documentación, realizar la documentación del proyecto escrito en medio magnético, socializar, o sea, capacitar, informar y auditar. O sea, auditar es realizar auditorías internas después de cada de puesta en marcha del producto pasado, del proyecto pasado 30 días.
Al final hay unos recursos que es el indicador OE ya realizado, supervisores, colaboradores, recursos de producción aplicativo. Aplicativo es el ERP, el software, lo que quieran llamar. Ya, yo no sé si yo lo tengo ahí, yo ya lo he ido metiendo y lo tengo como lo que usted nos está pidiendo. Ok, Profe. Edwin. Bueno, aquí lo que tú planteas está bien, pero ya tú estás dando por hecho, o sea, el flujograma como tal, ya le estás dando por hecho desde la ejecución, desde la ejecución como tal. ¿Qué debes de hacer? Anexarle a ese plan o a esa matriz de desarrollo, le debes de anexar lo previo. ¿Cómo así lo previo? Por ejemplo, ¿tú qué vas a hacer? O sea, tú vas a hacer, le debes de colocar o de, eh, debes de identificar o de plasmar qué es lo previo en este caso. Por ejemplo, propuesta, ¿verdad? Propuesta, aceptación de la propuesta, qué sé yo, aceptación de términos y condiciones, y ahí sí todo el proceso de ejecución. Te haría falta como ese tema de lo que debes de realizar antes de, ¿sí? A ver, Porque yo ya sí tú le estás dando entendí. por hecho, ya tú estás dando por hecho desde la ejecución Sí, yo como estoy tal. yo por eso le dije que yo lo tomaba como si yo ya estuviera dentro de la planta de la empresa y ya empecé a trabajar. Y así, básicamente, para las 3, 4, 5, 6 empresas, es el mismo procedimiento. Lo que usted me quiere dar a entender es, previo a eso, es como un, digámoslo así, como un pequeño introductorio que es necesario para, para ahí sí dar paso a la tablita que yo mostré. ¿Es así o no? Estoy equivocado. A la ruta, exacto, a la ruta. Entonces, por ejemplo, el flujograma de proceso, ese flujograma de proceso antes de la ejecución, ¿tú cómo le vas a llegar a ese cliente? Ah, no, se le hace una propuesta, ¿verdad? Se le hace una propuesta, esa propuesta viene un proceso como de aceptación. Ahora sí, términos y condiciones de la ejecución, y ahora posterior a eso, sí, la ejecución y describes todos esos pasos. O sea, es como para que nos Ah, pero quede la entonces, ruta definida. claro, o sea, yo por ejemplo en la matriz, que ya dejé de compartir, yo tengo cinco numerales. El planteamiento de preguntas frecuentes en relación al plan de acción, la recopilación, el intercambio de conceptos, el establecimiento del proyecto como tal y el seguimiento. Son 5 pasos. Lo que usted me dice Sí, es que yo lo interpreto así. En el primer paso, que es planteamiento de preguntas, antes de ese coloco el que usted me dice, es la aceptación, o sea, la propuesta, cómo le llego yo a la persona y una vez él me diga sí, entonces yo arranco con el segundo ítem, que ya es todo el desarrollo de exactamente, las actividades que hago dentro, ¿cierto? O sea, que yo lo puedo exactamente, hacer para que dentro nos de esa quede la misma ruta matriz de y la prestación del servicio. eso. ¿Qué hago yo? Lo hago dentro de la misma matriz de desarrollo, o sea, ese cuadro, simplemente anexo un cuadro más como sea la primera etapa y de ahí Exacto. se derivan los demás. Y ahí ¿Sí o no? se deriva todo el tema del hacer, o sea, del proceso ya productivo, o sea, de la prestación del servicio. Epa. Sí, Sí, entonces ya, venga, yo le vuelvo a compartir y ya, pero creo que ya no lo molesto más. no, no te preocupes. Profe, entonces, a ver, según esto, ya está ahí, ¿cierto? No lo ven. Profe, ya lo ven ahí. Sí, ahí estás compartiendo. Pero ya, miro. Listo. Entonces,
Esperemos que ya está un poquito lentico. Este es el que yo por ejemplo, tengo este. Aquí empieza mis actividades, mi desarrollo cuando ya estoy en la empresa. Lo que yo voy a hacer es que acá le voy a anexar ese espacio que usted me dice. ¿Sí o no? Exacto. Sí, así es. Listo. Entonces, ese es cuál, ese es el previo, ese es como el ofrecimiento que yo le hago a la persona, en resumidas cuentas, de lo que le puedo ofrecer. Una vez él diga, él entienda el procedimiento, entonces yo ya arranco con el planteamiento dentro de la empresa con lo que él necesita. Exacto. Después que la empresa te acepte la propuesta, ahí sí tú empiezas con todo el planteamiento o la puesta en marcha o la prestación del servicio como tal. Profe, ya, para soltarlo, ayúdeme con con ese nombre de esa actividad. ¿Cómo es que me dijo usted? La primerita sería como eh, propuesta, ¿verdad? Propuesta de asesoría, ¿sí? Realizar propuesta de asesoría. Luego de esa vendría otra actividad que sería como aceptación de esa propuesta, aceptación de la propuesta. Aceptación de la propuesta. Exacto, aceptación de la propuesta. Ajá. Listo. Y Y ahí posterior ya, a una esa, vez ya acepte, sería, después que acepten, entonces viene, por lo general uno en la prestación de servicio, de ese tipo de servicio, después que la empresa te diga, sí, vamos a realizar o vamos a aceptar su propuesta, ¿sí? Vamos a aceptar su propuesta, entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces vamos a hacer un proceso, vamos a concertar, ¿verdad? Vamos a hacer como todo lo relacionado con la concertación de partes, entonces, o acuerdos comerciales. Y ahí sí, después que tú realices los listo. acuerdos, ahí sí empieza como todo lo relacionado de la puesta en marcha. ¿Como cuáles acuerdos? Por ejemplo, lo que tú decías en estos días, que Honorario, ustedes me tienen que colocar o ustedes me resultado. tienen que, que asignar un área, un computador, que me tienen debemos de tener o deben de cumplirme o deben de cumplir con ciertas características para yo poder realizar todo el tema del seguimiento o del proceso como tal dentro de la organización. Entonces viene ese tema de acuerdo. Y ahí sí, ya posterior a eso, ahí sí ya viene la prestación del servicio, todo el tema de lo que tú tienes ahí, el tema de las preguntas, ya la recopilación de la información, todo Sí, eso. ya ya el procedimiento como tal, cuando yo ya empiezo Esa, a realizar mi trabajo dentro de la empresa, como tal, ¿cierto? exactamente. Ya es como el proceso productivo, por decirlo de alguna forma. Perfecto, bien. Entonces nomás le voy a anexar esos dos espacios, esos tres, propuesta, aceptación y acuerdos. Y una vez eso esté claro y se pongan de acuerdo las partes, entonces empiezo ya con el procedimiento como tal. Empezaría con el planteamiento, continuaría con la recopilación, seguido del intercambio de conceptos, seguido del establecimiento del sistema como tal y terminando con un seguimiento continuo, una documentación del proyecto, se socializan capacitaciones y una auditoría internas. Y ya, y Sí, ahí está estaría bien. básicamente, ¿cómo se dice? Fundamentado todo un trabajo de principio a fin. Sí, está bien. Ahí ya sigue como el Listo. orden lógico de la asesoría que tú vas a brindar a las empresas. ¿Sí? Listo.
Listo, señor. Listo, Listo. pues. Listo, Edwin. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, por aquí tiene la mano levantada Judith. Ay, se me ha quedado levantada, pero ya organicé las actividades, la dejé así, realizar visita y cotización al cliente, aprobación y agendamiento del servicio, ejecución y prestación del servicio, entrega del servicio en su funcionalidad, garantía de 2 meses, informe de la visita. Ok, podría ser, podrías anexarle una actividad final como el tema de servicio de postventa o seguimiento, ¿sí? Por eso Seguimiento. en la garantía está el seguimiento. Ah, bueno, también. La garantía la colocaste, es la última. No, la garantía e informe. Se hace informe de todas las visitas por si hay algún daño o fuga, siempre llaman a la última persona que le arregló la estufa. Entonces hay Pero que tener un... ¿Cómo? ojo, que la garantía es diferente al servicio de postventa. Son cosas diferentes. Pero es que en el tema de la garantía, o sea, estamos 2 meses ahí al tanto desde que el trabajo está, pues, está realizado. Estamos 2 meses en contacto con el cliente, o sea, de seguido. Obviamente, ya eso es como un tema ya del manejo de las redes sociales que se le va a estar hablando a los clientes. ¿O no es así? Ojo que, bueno, sí, sí, esa es la garantía, ¿sí o no? Esa es la garantía y está bien, está muy claro. Pero el servicio de postventa, por ejemplo, es a lo contrario. Eso está hoy en día muy de moda y también, pues lógicamente, genera una confianza y también genera todo lo relacionado con la fidelización de clientes. Servicio de Sí, porque postventa. por decir, pues yo porque yo trabajo en el área del canal de ventas de la empresa donde yo trabajo, entonces por decir, cada vez que un cliente hace una compra grande en productos y todo eso, sabemos que es un proyecto grande y que él apenas está empezando. Entonces, o sea, se le sigue hablando, don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo al proyecto? ¿Cómo le fue Exacto. con tal herramienta eléctrica que nos compró? ¿Si le salió buena? Entonces ahí uno se la va metiendo al cliente, la va metiendo al cliente y ya el cliente decide si compra otras cosas o qué más otra cosa le hace falta. O si prestamos cualquier otro Exacto. Exacto, pero mira que entonces ese servicio es diferente a la garantía, ¿sí? Entonces le colocaría garantía y seguimiento. Y seguimiento, exacto, garantía y seguimiento. Ujú. Listo, Listo, profe. vale. José, Profe, en el caso mío, estamos en lo mismo. Yo aquí estaba revisando y yo tengo en el plan de negocio, tengo tres actividades muy puntuales. Entonces, por ejemplo, la primera dice realizar el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales protectoras. Pero entonces, yo ahí tengo que desglosar cómo voy a hacer ese establecimiento, según lo que usted bueno, le resumió el compañero David. no lo tienes que desglosar, sino lo mismo. ¿Cómo tú haces? Inclusive yo creo que eso lo hablábamos ayer. ¿Cómo tú haces el proceso? ¿Verdad? Entonces el proceso es presentar propuesta, ¿verdad? Presentar propuesta a entidades gubernamentales Sí, o no señor. gubernamentales, realizar, bueno, después de la propuesta, no sé qué proceso sigue, si ya es como revisión de términos de términos de referencia, ¿verdad? Aceptación. Documentales, ¿Cómo? o sea, documentación. Esos términos de referencia se refiere, digamos, Exacto, a la parte documental, la parte legal, que se cumpla con lo que exacto, requiere, por ejemplo, la empresa legalmente constituida, no sé qué más puedan pedir, ¿no? exacto, Entonces, pero eso sería. entonces lo colocamos así de manera general.
revisión de términos de referencia, luego viene como la aceptación de la propuesta, posterior a la aceptación de la propuesta, ahora sí, implementación del proceso, ¿verdad? Entonces aplicación de, bueno, no sé, como proceso de reforestación, no sé qué. Posterior a eso, bueno, me imagino que eso harán algún tipo de interventoría y Sí, señor. cierre del proceso, ¿verdad? Cierre del Cierre de proceso, proyecto, eh, supervisión de la cierre del proyecto. entidad, Exacto, auditorías supervisión y cierre. externas. O sea, exacto. Lo que debe de quedar claro ahí, José, es, por ejemplo, cómo se presta ese servicio, ¿verdad? ¿Cómo se va a prestar ese servicio? Entonces, no, ese servicio se presta. Lo primero que hay que hacer es presentar la propuesta. Segundo, cumplir con los términos de referencia a la propuesta. Después me aceptan la propuesta. Ahora sí, yo hago todo el proceso relacionado con la Puesta en parte marcha, ejecución del del proyecto. servicio como tal, de la ejecución del proyecto. Luego me hacen una interventoría. Luego, ya viene el cierre del proyecto. Pero en ese cierre hacen una auditoría y se entrega un informe final del proyecto. Ya. O sea, es como la ruta, así de manera Ah, general. Ese es el cronograma. o sea, las actividades que las actividades que yo tengo que plasmar ahí es el proceso tanto de contratación como de terminación del proyecto, no las actividades puntuales de qué forma voy a establecer los árboles, cómo lo va a hacer internamente. Es el No, proceso global. eh, global, exacto. Es el flujo de Ah, proceso, exacto. sí, perfecto. Ya ahora sí me quedó claro, señor. Listo. Vale. Bueno, señor. Gracias. Listo, José. Ok. Edwin, ¿todavía estás compartiendo pantalla? Profe, qué pena, ya. Listo, dale. Profe, qué pena, ya. No hay problema. Listo. Bueno, entonces íbamos por ese ítem de enunciar cronológicamente las actividades, ¿verdad? El flujo de proceso. O sea, que quede claro cómo es la ruta, ¿sí? ¿Cómo es esa ruta de proceso? Eso es lo que necesitamos ahí. Luego viene la estructura organizacional, ¿verdad? Aquí sí necesitamos que hacer un organigrama, un esquema, así muy sencillo, ¿verdad? Cómo va a quedar ese orden jerárquico del proyecto, ¿sí? Entonces ahí yo tengo eh, el gerente, por decir algo, gerente, vienen coordinadores o vienen jefes de área, vienen asesores, ¿sí? Entonces tengo secretaria. Pues, ¿y quién va a depender? Recuerden que cada uno, o sea, si yo lo coloco debajo, es porque depende de ese cargo, ¿sí? Depende de ese cargo. ¿De dónde vamos a sacar esta estructura organizacional? Recuerden que en el flujo, en el plan de negocio, ¿verdad? En el plan de negocio, ustedes allá definieron unos cargos, ¿verdad? Que eran los que requerían, ¿sí? Que eran los que requerían para la puesta en marcha del proyecto como tal. Entonces, esos cargos, pues lógicamente deben de coincidir con lo que está en el plan de negocio. Aquí nosotros no podemos o no debemos, ¿verdad? No debemos colocar unos cargos diferentes, ¿sí? Colocar unos cargos diferentes a los que requiero, porque si entonces a mí se me olvidó colocar, qué sé yo, aquí yo aparte de un gerente necesito también un administrador, ¿sí? Pero ese no lo coloqué allá en, en el plan de negocio. Entonces tendría que yo anexarlo en el plan de negocio. Por eso yo les decía cuando estábamos realizando el plan de negocio, todo lo relacionado con esa estructura financiera, que debíamos de tener Profe, mucha claridad hola, en los cargos que yo necesitaba. Sí, ¿quién me hola, habla? profe. Yadira Valencia. Hola, hola Profe, Yadira. buenas noches.
Qué pena con usted, sino que le escribí y levanté la mano, pero no me vio. Profe, Ah, ok, qué en mi pena, no, caso no te que había visto. mi proyecto está basado en un proyecto educativo ambiental, ¿cuál sería el producto? El producto tú vas a hacer son procesos de asesorías, ¿sí o no? Sí, Tú vas a señor. hacer, es un proceso, en este caso, tú lo que vas a brindar son servicios de asesorías. Entonces, ¿tú cómo vas a realizar ese tipo de proceso? El proceso es también, tú tienes que plantear una propuesta, ¿sí? Una propuesta, aceptación de esa propuesta. Entonces, ahora sí, identificación, ahí sí de pronto puedes colocar algo más específico. Por ejemplo, tú tendrías que identificar cuáles serían las temáticas a abordar, porque quizás de pronto las problemáticas ambientales en cada institución puede que sean diferentes, ¿sí? Todo lo relacionado con la parte ya de la ejecución, de pronto seguimiento a ese proceso o proceso de sensibilización o de evaluación. O sea que lo que tú enseñaste a través de esas asesorías o de esas capacitaciones, sí lo están cumpliendo o sencillamente se coloca como seguimiento y auditoría al proceso y ya ahí se cierra, se cierra como el flujo de actividades frente a la prestación de ese servicio. Sería como esa la ruta, Yadira. Muchas gracias, profe. Listo, dale. Bueno, ok. Entonces acá, pues hacemos el organigrama, ¿verdad? Todo el tema del orden jerárquico. Y aquí colocamos el cuadrito donde ustedes realizaron la descripción de cargos y función, ¿sí? La descripción de cargos y función. Entonces ese ya también lo tenemos, este tema de descripción de cargos y funciones, ya eso también ya lo tenemos, ya lo hemos trabajado. Este punto, este punto es opcional, ¿verdad? Este punto es opcional y también para los que apliquen. Por ejemplo, esta distribución en planta es ya una visión o una proyección de cómo creo o cómo quiero yo, cómo me sueño yo que van a quedar las instalaciones donde va a operar el tema del proyecto, ¿sí? Entonces, para efectos del ejemplo, entonces yo digo, no, yo necesito un área, ¿verdad? Aquí va a estar la recepción, aquí va a haber una sala de espera, un cafetín, y voy a tener los 4 salones ubicados de esta manera. Entonces, así me sueño yo que va a quedar la distribución en planta de manera muy básica. Ojo, de pronto no vayan a estar, no, que eso no tiene medidas, no tiene, no, sencillamente de manera muy básica. Y vuelvo y les digo, es opcional, ¿sí? Si de pronto ustedes dicen, no, mi trabajo en campo, por ejemplo, como el proyecto de José, y yo lo que necesito es una oficina pequeñita, que desde ahí lo único que hago es como dirigir las acciones, pero en realidad el proceso se realiza en campo, entonces no aplicaría, ¿verdad? Pero si yo tengo, por ejemplo, una sala de internet, ¿verdad? Una sala de internet, entonces de pronto aquí sí aplica o sí sería como bueno, sí sería ideal realizar una distribución de cómo se sueñan ustedes o cómo se sueñan, ¿verdad? Todo lo relacionado con cómo va a quedar estructurado o la funcionalidad como tal o la ruta de un proyecto. ¿Para qué se hace la distribución en planta? Porque desde el inicio, o sea, antes de, yo debo de visionar qué características debo de tener, cuáles son esos procesos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos procesos o ese dinamismo de los procesos o eh, que los procesos tengan un orden, ¿verdad? Un orden lógico o que sean lineales o secuenciales, ¿sí? Entonces, se podría, algo sencillo. Ahora, pues acá de pronto los que sean expertos en este tema y que se les facilite, pues
pueden hacer un plano un poco más específico, pero si no, algo así muy básico, ¿verdad? Demasiado básico, de cómo creerían ustedes que va a ser la operatividad del proyecto, ¿verdad? Entonces, no, es que mi proyecto es una cafetería, entonces la cafetería va a tener un área, un área de producción, va a tener una sala de ventas, va a tener una sala, en este caso de los clientes, va a tener una terraza. Bueno, eso ya es dependiendo de la tipología, pues lógicamente de cada proyecto, ¿sí? Entonces, aquí esta distribución en planta, te la voy a colocar acá, opcional. Ya, se lo voy a poner aquí en amarillo para que de pronto, si no hay, si de pronto ustedes ven que no hay como necesidad porque ustedes son más virtual, operamos como más en campo o vamos a las empresas como el proyecto de Edwin, entonces quizás de pronto no es tan relevante este tema de la distribución en planta, ¿sí? Listo, continuamos acá. Aquí ya se continúan, este sí viene el planeador semestral. Posterior a eso viene el planeador semestral. Este sí es el cronograma de trabajo, ¿verdad? Este sí es el cronograma de trabajo. Entonces, el que ya nosotros desarrollamos como mínimo a 6 meses. José, cuéntanos. Profe, sobre la actividad anterior, usted puse de ejemplo en el proyecto mío, pues relativamente no aplicaría como tal pues una infraestructura y por el tema de la oficina y todo esto, pero como estamos hablando que es un proyecto que se desarrolla en el campo, ahí no aplica, por ejemplo, un diseño de siembra. No, porque ya el diseño de siembra es en la ejecución del proyecto como tal. Y ese, me imagino que el diseño de siembra varía dependiendo de las condiciones del terreno o de las condiciones del material vegetal a utilizar, me imagino yo. Ah, perfecto, sí, señor. ¿Sí? Esto es Bueno, ya. como, por ejemplo, no, pero yo quiero que mi proyecto tenga una oficina con estas características, un auditorio, una sala de juntas, qué sé yo, dos oficinas, una recepción, ¿sí? Es como la parte del proyecto en sí donde va a quedar ubicado, cómo lo sueño o cómo lo visiono yo, ¿sí? Sería como eso. Ah, listo, señor. No, muchas gracias, ya me quedó claro. Listo. Bueno, entonces aquí, este sí es el planeador semestral, ¿verdad? El cronograma, que ya ustedes empezaron a describir o se definieron cada una de las actividades. Entonces, semanalmente o mensualmente, ¿qué actividades se van a desarrollar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las actividades a desarrollar? Entonces, ya este cronograma, pues lo plasman ahí. Posterior a eso, viene el tema de marco de referencia. En el marco de referencia vamos a colocar todo lo relacionado con los aspectos legales, ¿sí? Los aspectos legales. Entonces, si el proyecto requiere unos permisos, si requieren que los profesionales tengan tarjeta profesional, si requieren unas licencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo de seguridad en el trabajo, que yo aquí hay un proyecto relacionado con eso. Entonces, aspectos legales, que los profesionales tengan su licencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Qué sé yo, todo el tema de producción de algún alimento, que tenga registro INVIMA, ¿verdad? También les digo, todo lo relacionado, perdón, algunos no aplican, ¿verdad? Algunos proyectos no aplica como lo hablábamos ayer, creo que era o la semana pasada, que de pronto las condiciones legales que aplica para el proyecto, las únicas que aplican son como la formalización, ¿verdad? Para la prestación del servicio, la formalización de la empresa o desde la parte operativa, ¿sí? Puede que sea la única condición legal que, que aplique, pero puede que para otras sí. Entonces, no,
que todo el tema, por ejemplo, de un restaurante. Entonces, que necesitamos el aval de la dirección seccional. Entonces, se debe de cumplir con la resolución 2674, ¿sí? Entonces, sería como eso. Sería como eso en todo lo relacionado con la parte de los aspectos legales, ¿verdad? Los aspectos legales son para el funcionamiento del proyecto. Continuamos acá con con la parte del análisis de la estructura. Qué pena, muchachos. Entonces, el análisis de la estructura, en este caso, vamos a colocar todo lo relacionado con la encuesta. No necesariamente van a colocar la encuesta como tal, vamos a hacer el análisis de la encuesta. Por ejemplo, colocamos cada una de las preguntas, ¿verdad? Colocamos el porcentaje, o sí, todo el tema del porcentaje de respuesta que tuvimos, ¿sí? Y se hace el análisis. Porque la encuesta como tal, o sea, el documento de la encuesta con todas sus preguntas se coloca como un anexo. Sí, ese se colocaría como un anexo. Entonces, acá después que ustedes realicen el análisis de los instrumentos, o sea, de la encuesta como tal, que todos creo que aplicaron, ahora sí viene como el análisis de la metodología, o sea, analizar los resultados y determinar de pronto cuál fueron o cuáles son, de acuerdo a la respuesta de los clientes objetivos, de los clientes potenciales. Entonces analizamos esa metodología, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, de forma general, el proyecto sí tiene viabilidad, ya que un 60%, un 65% de las personas encuestadas están de acuerdo con las acciones o actividades que se desarrollan o que se van a desarrollar en el proyecto. Bueno, ahí ya hacen ese análisis metodológico de, de los instrumentos o del instrumento que se aplicó. ¿Sí? Aquí colocamos todo lo que hicimos el día de ayer, ¿verdad? El análisis de la matriz DOFA, ¿sí? La matriz DOFA y la matriz del perfil competitivo de acuerdo a las características que cada uno de los proyectos tiene. Y pues lógicamente vienen las conclusiones del proyecto, las referencias, pues lógicamente también cuando ustedes hicieron algunas consultas, algún tipo de, ¿sí? De consulta como tal, pudieron tener algún tipo de referencia. Y los anexos. ¿Cuáles son los anexos que vamos a colocar? Los anexos en este caso sería el plan de negocio y la encuesta. Profe, pero ese plan de negocio es muy largo, entonces no sé en sí qué partecitas colocamos. El plan de negocio, no, el plan de negocio va completo. Sí, el plan de negocio va completo, así sea que ustedes, en este caso, estructuren todo lo que tenga aquí, todo lo que están en estos ítems, en este documento, ¿verdad? Y como anexo, o sea, como un documento aparte, coloquemos el plan de negocio, o sea, los dos, los dos documentos, ¿sí? O sea, colocamos como la parte teórica, por decirlo de alguna forma, todo esto que está en Word y colocamos el otro documento, el documento en Excel donde está todo lo que tiene que ver con con la parte financiera, ¿sí? O sea, se colocan los dos archivos. ¿Listo?
Profe, ¿y vos para entregar cuándo? Eso para entregar el viernes, pero es que es organizar lo que ya nosotros hicimos. Todo lo que está Porque, ahí, todo lo que está ahí ya nosotros lo hicimos, todo. porque yo tengo un inconveniente con el tema de la encuesta, Ajá, que yo la pasé, pero la hice desde otro correo y no tengo, pues me perdió el acceso al correo porque cambié de teléfono. ajá. Entonces, estoy ahí, tengo las preguntas apuntadas en el cuaderno, pero no tengo acceso al correo en que la hice. Entonces, me toca como volver a montarla. Y igual se la había mandado también apenas como a 10 personas. Tengo que mandar de la Ujú. imagen. Pues la idea es que, por ejemplo, una encuesta para de pronto hacer un análisis un poco más objetivo y eso se le tendría. Y como se manda así por WhatsApp, ojalá como mínimo respondan entre 15 y 20 personas, ¿sí? Como para hacer un análisis un poco más objetivo o para hacer una interpretación de datos un poco más objetiva. Bueno, señores, preguntas. Lisette, cuéntanos. Profe, buenas noches a todos. Profe, yo Buenas también estoy noches. asustada, la verdad. Yo sé que muchas actividades las hemos hecho en clase, pero yo he faltado algunas por inconvenientes del trabajo. Hay algunas cosas que no he hecho, entonces sí, sí, la verdad veo que siempre hay que, me falta para entregarlo el viernes. No, ahí vamos avanzando, no se preocupen. Como yo les dije, Profe, la no se idea, puede la fecha, otro plazo, ay no, es que no sé, es mucha cosa. Profe, pero es mucha cosa, pero recuerden, o sea, también hablando así de manera como muy directa, todos los ítems que están en esta estructura, todos los hicimos acá, excepto cuál, excepto este distribución en planta. Esto sí no, por eso ahí se los coloqué como opcional. Pero todo lo que está ahí, todo lo hicimos acá. No, pero dale, no te preocupes, que la idea fecha tentativa el viernes, pero ahí podríamos mirar hasta lunes o máximo martes, de pronto ya como para organizar o terminar de organizar el proceso. Sí, ¿Quién me porque estaba hablando? tendríamos que Pro- aprovechar profe, al... profe, qué pena. profe, Disculpe. Lo que pasa es que de pronto a los compañeros les da como susto con las tablas. Simplemente no es complicado, de pronto es cacharrarle un poquitico al sistema, pero se puede copiar toda la tabla y por pegado especial se le da en Word y le queda toda la información ahí. Es cacharrarle un Ajá, poquitico, también. porque toda la información está ahí, Sí, es simplemente sí. un copy y pegue. De pronto para que no les dé mucho susto Sí. es como buscar la manera de desenvolverse con esa parte. Sí, así es. Sí, ahí le da clic derecho, pegado especial y ya ahí te la copia en el Word. Ujú. profe, Muy- Sí, cuéntame. profe, no, también es muy de acuerdo con el compañero. De pronto, como hay muchos que de pronto esto es su primera experiencia, entonces no hay como mucha manejo de todo ese tipo de herramientas. Pero yo sé, profe, que de aquí al viernes el tiempo es corto. Yo sí sería, ya le pido de pronto que nos extendamos hasta la otra semana, pero ya que usted nos resuelva dudas por el interno, pero que nos, por lo menos yo sí necesito por lo menos no soy capaz de entregarlo para el viernes porque yo tengo otras tareas y voy a viajar, entonces me toca trabajarle el fin de semana y ya lo estaría entregando todo completo la otra semana. Yo de entrada así le digo, no alcanzo y por mucho que le esté trabajando y a pesar que tengo adelantado, sé que de pronto voy a quedar corto. Listo, no hay problema, no hay problema. Tranquilo que aquí de eso se trata, ¿verdad? Llegar aquí a consenso. No hay problema. Sí, profe, Natalia, porque cuéntanos. Sí, señor.
Profe, Perdón, yo me tomo la buenas palabra. noches. Buenas noches. Profe, ese formato usted no lo envía. Sí, ya se los voy a compartir aquí al WhatsApp grupal. Sí. Ah, bueno, La listo. ruta Muchas como gracias. tal. Listo. Listo. Gracias. Bueno, entonces yo les había comentado que hoy les iba a hablar un poco acerca de las conclusiones. Las conclusiones, bueno, se las voy a explicar aquí. Todavía nosotros del proyecto como tal, pues no vamos a tener resultados, no tenemos resultados, apenas es un proyecto, ¿sí? Bueno, Lisette, cuéntanos, qué pena. Perdón, profe, ya lo último y no lo molesto más. Sí, sí, es que sería bueno al menos dos clasecitas, puede ser la del viernes y otra de la otra semana, como para finiquitar y de uno estar más tranquilo de que cada punto lo hizo bien, si me hago entender, como la parte de la encuesta, de todo, pues de todo lo que hay que hacer y de pronto si uno tiene dudas con algún otro proceso Claro de que cada sí, proyecto. claro que sí, sí. Igual podemos tomar el viernes y el viernes y el lunes para hacer revisión, ¿sí? Para hacer revisión de pronto como especie de asesoría, ¿verdad? De pronto los que tengan duda, algún tipo de inquietud, entonces lo podemos hacer, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Sí, profe, qué pena. Podemos De pronto el viernes empezar hacer un el balance lunes, profe. un balance de quién, cómo llevamos el montaje ya de Sí, la claro, presentación final. Porque es que en verdad, listo, de uno. pues yo tengo muchas cosas organizadas, pero de pronto yo también me quedaría un poquitico corto con el tiempo, también por temas laborales. Listo, no hay problema, claro que sí. Listo, no, entonces no, la idea es que el viernes hacemos el seguimiento, ¿verdad? Así general. Eh, ya les voy a, ya les voy a compartir el formato, este formato, pero primero les voy a explicar así de manera muy general las conclusiones. Las conclusiones, ¿qué son? Las conclusiones, ¿verdad? Están directamente relacionadas con resultados, ¿sí? Pero esos resultados están ¿alineados a qué? A los objetivos, ¿sí? Nosotros aquí todavía no tenemos resultados como tal, ¿sí? Tampoco vamos a colocar conclusiones, de pronto que sin ánimo, pues lógicamente de ofender ni nada, conclusiones que no vienen al tema o que no vienen al caso, que este proceso me pareció muy interesante por esto, no, eso, conclusiones relacionadas con el proceso, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloqué una de las, eh, un objetivo, ¿sí? Si yo coloqué un objetivo que sea aplicar estrategias pedagógicas activas en el proceso de enseñanza de los niños o el proceso de enseñanza en los niños. Bueno, en los niños, ¿sí? ¿Qué conclusión podemos colocar acá? Entonces, yo lo que puedo concluir, vamos a poner acá conclusión, ¿sí? Conclusión de ese objetivo, es los procesos de enseñanza, o los procesos de enseñanza juegan un papel fundamental en la educación, ya que a través de la lúdica pedagógica, eh, lúdica pedagógica, el aprendizaje se hace, se hace más fácil
de entender los niños por estar en una edad de crecimiento, eh, qué sé yo, una edad de crecimiento y aprendizaje continuo, eh, absorben de manera puntual todos los conceptos, que eh, todos los conceptos que perciben, así que perciben desde las estrategias, pedagógicas, lógicas, y las aplican en sus actividades cotidianas, ¿sí? Cotidianas. Bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en las conclusiones, ¿verdad? ¿Qué les recomiendo yo? Que consultemos un poquito, ¿verdad? Que consultemos. Si nosotros tenemos en este caso, estrategias pedagógicas en los niños, ¿verdad? En la enseñanza para los niños, entonces consultemos un poquito y de pronto ahí inferimos o hacemos un análisis un poquito más exhaustivo en las conclusiones. Entonces, las conclusiones para este tipo de proyectos las vamos a basar en los objetivos, ¿verdad? Si hay 3 objetivos, como mínimo deben haber 3 conclusiones, ¿sí? Como mínimo deben haber 3 conclusiones. Ahora bien, también les digo, cuando nosotros ya estamos en la fase de ejecución de un proyecto, todo lo relacionado, todo lo relacionado con la parte de los objetivos, ahí cambiarían, ¿sí? Ahí cambiarían. Entonces, vamos a suponer que ya yo apliqué las estrategias pedagógicas activas activas en el proceso de enseñanza en los niños. Entonces, yo ahí lo que debo de hacer es un proceso o debo de realizar ya determinar los resultados, ¿verdad? Que obtuve, ¿sí? Entonces, los procesos de enseñanza activos como los procesos de gamificación, donde se involucra el juego en la dinámica de estudio, generaron un impacto positivo, teniendo un 70% de participación y de mejoramiento continuo en el proceso que se desarrolló con los niños, aplicando instrumentos de evaluación o aplicando instrumentos didácticos como talleres, tal cosa. Bueno, ya ahí me va a dar unos resultados de acuerdo a la experiencia que se obtuvo en el desarrollo del proyecto. Pero como todavía aquí no tenemos resultados, porque apenas estamos planteando el proyecto, lo que hacemos es una proyección de la relevancia que va a tener el objetivo con relación a la puesta en marcha del proyecto. Eso es lo que se va a hacer acá. ¿Sí? Igual no le voy a borrar ese ejemplo, se los voy a dejar ahí, los voy a dejar ahí también para, para que lo tengamos ahí en cuenta. Listo. Ya eso sería ya lo último que nos haría falta, ¿sí? Ya sería lo último que nos haría falta. Entonces, la idea, muchachos, es, primero, lo que yo les recomiendo es que cojamos un solo documento, tomemos un documento y empecemos a pegar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Y luego de eso, ahí sí, bueno, ¿qué nos hace falta? Entonces empezar a mirar qué nos hace falta y a terminar, pues lógicamente, de organizar el proceso como tal. ¿Sí? Sería como eso, señores. Bueno, profe, no nada, a empezar a terminar bien este proyecto. Ok, listo. Listo. Entonces ya aquí le estoy compartiendo por el chat
por el chat les estoy compartiendo el... Yo modifico aquí. Por fecha. Profe, una preguntita. Sí, Cuando yo tengo aquí pues mi modelo, estoy ya haciendo la manera pues ya documentándolo. Tengo, después de tener todo que el planteamiento del problema, ahorita me voy a ubicar bien con su formato. Tengo entonces donde el nombre del, del plan de acción lo llamo yo, entonces que es un sistema de medición de indicador OE. Luego tengo en el numeral, después de eso tengo el planteamiento del plan de acción. Y entonces ahí traigo como la metodología, no sé, como en ese entonces, o el marco teórico, no sé si me hago entender, donde yo sí, traigo, ¿cómo se dice? Donde fundamento mi trabajo, o sea, ¿por qué lo voy a implementar? Porque lo extraigo, tengo citas bíblicas, o sea, extraídos de documentos de ingeniería industrial, de proyectos de la internet, fundamentación conceptual, o sea, es basado en herramientas actuales para el mejoramiento continuo en una planta. Entonces traigo a colación qué es un sistema de producción, qué es un control de producción, qué es una eficiencia global, qué son los reportes de producción. Hablo de todo eso y cuáles son los indicadores que esto me trae. Y con eso obviamente traigo unas citas recomendadas, o sea, de dónde se extrajeron, y ya después como tal, me imagino que viene lo que es la localización del plan de acción, que usted me decía. En este caso yo lo hago global. Lo iba a hacer para una empresa que lo estoy implementando, que lo estoy haciendo, pero no, como ya es un proyecto y como lo veo que es tan completo, entonces yo lo voy a tomar global. En vez de decir la localización del plan de acción, entonces hablo que de empresas de manufactura dentro del departamento de Antioquia. Ahí estaría cumpliendo con uno de los puntos que usted nos dice, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Cuál es el producto sí, esperado? Y ya luego viene el otro numeral, que es la elaboración del plan de acción y presentación de resultados. Entonces ahí viene lo que dice el compañero, copia y pegue. Sí, profe, es darnos el tiempito sí, porque hay que saber ir cogiendo esta información la tengo aquí, entonces la voy a pasar acá. Eso fue lo que hice con el claro, profe, entonces la voy a poner acá. Y ya, claro, no, ¿cierto, listo. señor? Igual ustedes tienen, sí, así es, así es, así es. Igual ustedes tienen toda esta información la tienen, ¿verdad? La idea es que, vuelvo y les digo, no, no hay problema, no hay problema. Si necesitamos un tiempito más, igual no hay problema. Listo. Pero entonces el viernes sí nos reunimos, el viernes nos reunimos y hacemos así un análisis general de cómo van, aclaramos dudas también si las hay y, y espero que avancen de manera significativa, eh, ya estructurando la entrega final. ¿Vale? Profe, entonces, que la entrega, que la podemos organizar para el lunes. Sí, la podemos organizar para el lunes. Bueno, Profe, profe. profe, Sí, hola. cuéntame. Buenas noches a todos. Profe, pues yo la verdad